Bueno, seguimos con nuestro repasito. Vamos a utilizar ahora las volumetrías de ácido-base para determinar también analitos en muestras problemas, ¿vale? En este caso vamos a ser capaces de determinar ácido fosfórico y su base conjugada, ¿no? El dihidrógeno fosfato en forma de sal sódica. Os leo. Nos dice que se toman 10 mililitros de una mezcla que contiene estas dos especies y se valoran con sosa de concentración conocida. Se consumen 12,2 mililitros para alcanzar el punto final de un indicador que cambia en torno a un pH de 4,5. Otra alícuota de la misma muestra, del mismo volumen también, necesita un volumen más grande para determinar el punto final de la valoración con sosa, consiguiendo que el indicador cambie de color a un pH bastante más básico de 9,5. Con los datos de las constantes que tenemos abajo, tenemos que calcular la concentración de ambos componentes en la muestra original. Vale, pues vamos a ver en qué consiste, ¿no?, ese tratamiento de cada una de las alícuotas. Tenemos, en primer lugar, os pongo por aquí, que el tratamiento de la primera alícuota, que tiene un volumen de alícuota de 10 mililitros, que sabemos que contiene, porque me lo dice el enunciado, ácido fosfórico y una sal. Sabemos que las sales son sólidas y en contacto con agua estará disuelta, por tanto al final lo que voy a tener es un montón de sodio más, que ya sabéis que no reacciona con nadie, y un montón de dihidrógeno fosfato, que es la especie que sí que tiene carácter ácido-base, ¿no?, en este tratamiento. Vale, bueno, pues se valora con una disolución de sosa de concentración conocida. Apuntamos datos. A esta alícuota que contiene estas dos especies le añadimos sosa. Y resulta que el indicador cambia de color si se añade una cantidad de 12,2 mililitros de concentración 0,050 molar. Vale, y para saber qué especie se está valorando en esas condiciones, tenemos que tener en cuenta que el producto de esa reacción tiene que ser responsable del pH en el que vira nuestro indicador, que es 4,5, ¿vale? Vamos a apuntar por aquí que conseguimos que el indicador vira a pH 4,5. Esto significa que al añadir esa cantidad de sosa, el producto de la reacción seguro que tiene que ser responsable de ese pH, ¿vale?, para que el indicador pueda cambiar de color. Hecho. Después, ¿qué es lo que ocurre? Ahora pensamos, ¿vale?, el tratamiento de esa primera alícuota, pero vamos a representar también lo que hacemos a otra alícuota del mismo volumen. Se vuelve a valorar con sosa y ahora se necesita un volumen más grande, ¿vale?, porque hemos cambiado de indicador. Y se necesita 39,1 mililitros. De la misma concentración estándar, 0,050 molar. Y el producto resultante tras esa adición de sosa tiene que ser responsable de un pH en torno a 9,5, que es donde cambia de color nuestro indicador. Vale, vamos a representar también que conocemos los datos de las constantes de acidez de ese sistema tetraprótico, que yo suelo representar entre las diferentes especies que están en equilibrio en cada una de esas constantes. Es decir, las especies que forman parte del equilibrio de K sub A1, os lo pongo por aquí, sería la especie más ácida, el ácido fosfórico, y la siguiente, ¿no?, en cuanto a carácter ácido. Sigo. Si esa especie, el dihidrógeno fosfato, se desprotona una vez más, generaría la siguiente especie en cuanto a carácter ácido, el monhidrógeno fosfato, a través de K sub A2, y si se desprotona por última vez, genera la especie más básica, ¿no?, que sería el fosfato. Vale, con esos datos de las constantes de acidez vamos a ver qué es lo que ocurre en cada una de las alícuotas, ¿no? Vamos a decidir qué especie se está valorando en la primera alícuota. Vamos a empezar por ahí. Estudio de la primera alícuota. Si nosotros tenemos una mezcla que contiene dos especies, ¿no?, fijaros que al final tengo un ácido y su correspondiente base conjugada. Eso significa que lo que estoy valorando es un tampón. Y añadimos sosa. La especie que va a reaccionar sin duda en primer lugar con la sosa es la que tenga mayor carácter opuesto, es decir, la que sea el ácido más fuerte.
Y de los dos componentes que soporta la alícuota, el ácido fosfórico y el dihidrógeno fosfato, el que tiene mayor carácter ácido es el que está más hacia la izquierda, ¿no? El que está más protonado de ese sistema triprótico. Por tanto, sabemos que se valorará en primer lugar la especie más ácida. Pues vamos a dejar que reaccione la especie más ácida de nuestra muestra, que es el ácido fosfórico, con los OH que libera la sosa al disolverse, que podemos especificar entre paréntesis, ¿no?, para indicar que esos son los OH que ha liberado la sosa en contacto con agua. Ya sabemos que siempre que participa una especie fuerte, en este caso el valorante, que es la sosa, podemos considerar que la reacción va bastante bien, ¿vale?, que está lo suficientemente desplazada hacia la derecha para tener en cuenta que la valoración es completa o cuantitativa. El ácido se encuentra con una base, por tanto, se produce una reacción de neutralización donde el ácido libera su protón, genera su base conjugada, que es el dihidrógeno fosfato, y ese protón, ¿quién lo capta? La base. Si le sumamos un protón a los OHs, los hemos neutralizado, ¿no? Los hemos transformado en moléculas de agua. Vale, como la reacción podemos considerar que va bastante bien porque participa una especie fuerte, podemos trabajar en moles y con condiciones de inicio y fin. Necesitamos determinar los moles de los dos componentes que tiene la alícuota, por tanto, al inicio vamos a tener dos incógnitas, ¿no? No voy a conocer ni los moles que tiene nuestra alícuota, que va a ser una de mis incógnitas del ácido fosfórico, pero tampoco conocemos por ahora la cantidad de dihidrógeno fosfato que soporta la alícuota. Esas son mis dos incógnitas. Lo que sí que conocemos es la cantidad de sosa que hemos añadido. ¿Cómo? Pues multiplicando los mililitros por la concentración en molaridad conseguiríamos los milimoles, ¿no? Ese producto, si lo hacéis, sale que acabamos de añadir 0,61 milimoles de sosa. Es el producto obtenido multiplicando el volumen por la concentración que hemos añadido de sosa en la primera alícuota. Vale, importante, si cambia de color un indicador es porque estoy en un punto de X. Y si estoy en un punto de X, qué pena, Diego, no tenerte ahora mismo en clase. ¿Qué es lo que ocurre? Que los dos reactivos son limitantes, así que tenemos que considerar que los dos reactivos son limitantes. Pues genial. ¿Por qué? Porque si los dos reactivos son limitantes tengo que tener los mismos moles al inicio. Ya sé cuánto vale la cantidad de la parte ácida de esa mezcla. Lo mismo que acabamos de añadir de sosa, ¿no? Venga, pues nuestra primera conclusión, os la pongo por aquí, es que ya sabemos qué cantidad de ácido fosfórico soporta la muestra, 0,61 milimoles, los mismos milimoles que hemos tenido que añadir de sosa. Y ahora vamos a comprobar que va todo bien porque el pH en este punto tiene que estar en torno a 5, ¿vale?, para que consiga que ese indicador cambie de color. Venga, pues vamos a justificarlo. Sabemos que al final, como los dos reactivos son limitantes, no me queda prácticamente nada de ninguno de los dos y todo se ha transformado en el producto de reacción. Por tanto, al final de dihidrógeno fosfato voy a tener pues lo que ya tenía, que es la incógnita que estoy definiendo con ese parámetro n, más lo que se acaba de generar. ¿Y cuánto se genera? Pues lo mismo que se consume del reactivo limitante, 0,61 milimoles. Vale, el pH en ese momento viene dado por la especie mayoritaria, que es el producto de la neutralización, que fijaros que es una especie anfótera, porque tiene carga negativa y tiene protones. ¿Cómo se calcula el pH de una especie anfótera? Como la semisuma de los pKs en los que participa ese anfolito, ¿no? Os lo voy a subrayar de otro color, mejor. Este anfolito, si me voy a los datos donde participan todas esas constantes de acidez, está aquí. ¿En qué pKs participa? Es el producto de K sub 1 y es el reactivo de K sub 2. Por tanto, así podemos determinar en un momentín el pH de este primer punto de X. Vamos a evaluarlo. Sabemos que en este momento la especie responsable del pH, el pH viene dado por la especie mayoritaria, que es el producto de la reacción, que por tener carga negativa e hidrógenos tiene carácter anfótero, es un anfolito. Y la forma de calcular el pH de un anfolito no tiene pérdida, ¿no? Porque siempre se obtiene mediante la semisuma de los pKs en los que participa, pK1 más pK2. Hecho, pues si calculáis este pH sale 4,68. ¿El indicador cambia de color a un valor próximo a 4,68? Sí, a pH 5. Por lo tanto, acabamos de confirmar que esa cantidad de sosa que hemos añadido a la primera alícuota nos permitía, valorar de forma cuantitativa a la parte ácida de la mezcla. Y al final hemos podido calcular sus moles. Aquí está. Bueno, ahora vamos a tener que cambiar de indicador
porque necesito neutralizar a la siguiente especie, ¿no? En cuanto a carácter ácido, para poder determinarla, que es el dihidrógeno fosfato. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre en la segunda alícuota. Con la primera ya hemos terminado, hemos justificado que el indicador cambia de color debido a la presencia de ese anfolito y hemos podido calcular la cantidad de la parte ácida de la mezcla. Ahora, la misión es calcular la cantidad de la parte básica, con el estudio de la segunda alícuota. La diferencia es que se añade más cantidad de sosa. ¿Por qué? Porque si sigo teniendo parte ácida del tampón, sigo teniendo H3PO4. Voy a tener que neutralizar esa cantidad seguro al inicio para seguir añadiendo sosa y que siga reaccionando la siguiente especie que estoy buscando, ¿vale? Así que está clarísimo que como sigo teniendo en el tratamiento de esa segunda alícuota ácido fosfórico, es necesario que toda la cantidad de ácido fosfórico, que por cierto ya sé cuánto vale, 0,61 milimoles, porque estoy trabajando con una alícuota con el mismo volumen, sea neutralizado por toda esa cantidad de sosa que acabamos de añadir. De nuevo, el ácido fosfórico liberará su protón para que la sosa pueda neutralizarse. Como participo en especie fuerte, podemos asumir que la reacción es completa. Y ahora al inicio ya sabemos qué cantidad de ácido soporta esa misma alícuota, ¿vale? Así que al inicio voy a poner que de ácido fosfórico aquí tenemos 0,61 milimoles. Lo hemos calculado gracias al tratamiento de la alícuota anterior. Ahora, en este momento, ¿qué cantidad de sosa hemos añadido? Pues lo que me dice el enunciado, lo tengo aquí. En la segunda alícuota añadíamos una cantidad en milimoles de sosa que se puede obtener multiplicando ese volumen por la concentración. Y si hacéis esto sale 1,955. Estos son los milimoles que hemos añadido en la segunda alícuota. Vale, nuestra misión es calcular esto, la cantidad de dihidrógeno fosfato que soporta la alícuota antes de añadir nada, ¿vale? Esa es mi incógnita. Vale, después, siguiente paso. Fijaros que como la cantidad de ácido fosfórico es mucho más pequeña, en este caso él es el único que se agota por completo, ¿vale? Es el único que actúa como limitante. Y al final no nos queda nada de ácido fosfórico, nos queda un exceso de sosa que se obtiene por diferencia con respecto a la cantidad de reactivo limitante que se consume, y esa diferencia sale 1,345 y se forma de producto lo mismo que se consume siempre del reactivo limitante. Por tanto, tras la reacción voy a tener la cantidad que estoy buscando de dihidrógeno fosfato al inicio de la alícuota, más lo que se acaba de formar, que es lo mismo que se consume de limitante, ¿no? 0,61 milimoles. Llegamos a una situación final en la que hay dos productos y resulta que el dihidrógeno fosfato sigue teniendo carácter ácido, sigue teniendo hidrógenos, lo que implica que puede seguir reaccionando con una base, es decir, va a seguir reaccionando con ese exceso de sosa. Y saltamos a la segunda reacción de valoración. El dihidrógeno fosfato que acabamos de generar, como sigue teniendo protones, sigue teniendo carácter ácido y seguirá reaccionando con la cantidad de sosa que me ha quedado en exceso, generando pues la siguiente especie de ese sistema triprótico, ya el monohidrógeno fosfato, para que los protones liberados puedan ser captados por los OH y se transformen en moléculas de agua. De nuevo, si en una reacción participa una especie fuerte, podemos considerar que es completa y trabajar con condiciones de inicio y fin y en milimoles. Al inicio, pues la situación final de la primera reacción, es decir, que tenemos un montón de dihidrógeno fosfato. Lo que estoy buscando, que es lo que soporta al inicio la alícuota, más lo que se ha generado en la reacción anterior, 0,61, y esa diferencia, os lo pongo por aquí, esa suma, perdón, representa una cantidad de 100 milimoles. Después, ¿cuánto me quedó de sosa en exceso? Pues 1,345. Y de monhidrógeno fosfato no hay nada, ¿vale? Porque la muestra no contiene esta especie. Hecho, sabemos que al añadir a esta cantidad total de sosa, tenemos que conseguir que un indicador cambie de color, y eso es porque hemos alcanzado un punto de equivalencia. ¿Y qué es lo que ocurre en los puntos de equivalencia? Que los dos reactivos son limitantes, por tanto es imprescindible que se alcance el segundo punto de X cuando los dos reactivos de la segunda reacción de valoración son limitantes. Y de esa manera ya vamos a poder igualar los moles de ambas especies. De aquí vamos a llegar a la conclusión de que esto y esto tiene que coincidir. Y ya voy a poder despejar la cantidad de dihidrógeno fosfato que soportaba la alícuota antes de este tratamiento. Y ya casi lo tenemos. Vale. Por tanto, de aquí llegamos a la conclusión de que si los dos reactivos son limitantes, podemos igualar la cantidad de dihidrógeno fosfato
que tengo al inicio, que es lo que tenía el matraz más lo que se generó en la reacción anterior, en milimol, con la cantidad de sosa, que es exactamente igual a 1,345. Vale, por diferencia ya sabemos qué cantidad de dihidrógeno fosfato tiene nuestra alícuota, que era la última incógnita que nos faltaba por determinar, y esa diferencia sale 0,735 milimoles de dihidrógeno en el volumen de alícuota determinado. Vale, genial. Lo único que nos falta es comprobar que realmente ese indicador del tratamiento de la segunda alícuota cambia de color, porque el producto de esta reacción es el responsable del pH, ¿no? Donde ese indicador cambia de color. Vale, el producto de la reacción es el monohidrógeno fosfato, y en concreto, bueno, se forma lo mismo que se consume de cualquiera de los dos reactivos, porque los dos son limitantes. Lo importante es que recordéis que el producto de la neutralización es el responsable del pH, ¿no? Habrá que calcular el pH gracias a ese monohidrógeno fosfato. Y de nuevo es una especie anfótera, porque tiene carga negativa y protones. ¿Cómo se calcula el pH de un anfolito? Como la semisuma de los pKs en los que participa. Por tanto, ponemos nuestra frase final indicando que ese pH viene dado por el producto de la siguiente neutralización, que es el monohidrógeno fosfato, que resulta que también es una especie anfótera, es un anfolito. Y para calcular el pH de un anfolito se me suma de los pKs. Ahora, ¿qué pKs? Pues vamos a buscar en los datos dónde está este anfolito. Está aquí. ¿En qué pKs participa ese anfolito? Os lo muevo un poquito. Aquí tengo ese anfolito, ¿no? Es el producto de K2 y el reactivo de K3, por lo tanto su pH se obtiene como la semisuma de pK1, perdón, de pK2 más pK3. Vale, pues vamos allá. Avanzo un poquito más. Un momentito, que no soy capaz de encontrar el ratón. Ahora. Por último, el pH es la semisuma de los pKs en los que participa. pK2 más pK3. Y este valor de pH sale 9,76. Y según el dato del enunciado, el indicador cambia de color a un pH de 9,5. Sí, estará dentro seguro del intervalo de viraje del indicador. Por tanto, hemos justificado que la forma o ese indicador determina el segundo punto de equivalencia, ¿no? De esa neutralización, que nos ha permitido calcular la cantidad de la segunda especie que reacciona con sosa, que era el dihidrógeno fosfato. Bueno, pues realmente tenemos el ejercicio terminado, solamente nos falta dar el resultado en concentración. Calcular las concentraciones de ambos componentes en la muestra original. Dividiendo los milimoles que hemos conseguido entre el volumen de alícuota ya tenemos la concentración, ¿no? Así que, conclusión final. Finalmente, por un lado, lo teníamos recuadrado en color rojo. La cantidad de ácido fosfórico nos ha salido con el tratamiento de la primera alícuota 0,61 milimol y estaba en una alícuota de 10 mililitros. Por tanto, tenemos una concentración de 0,061 molar. Concentración de ácido en nuestra muestra o problema. Y por otro lado, acabamos de determinar los moles de dihidrógeno fosfato que hay en la muestra problema. 0,735, lo que hemos recuadrado de color verde, en la misma cantidad de alícuota. Sale una concentración de 0,0735 molar. Y con este ejercicio ya tenemos un ejemplo de aplicación de determinación de analitos en muestras problemas utilizando las volumetrías ácido-base. Espero que os haya gustado ese ejercicio y mucho ánimo con el estudio. Hasta el próximo vídeo.